malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas. ¿Cuál es el problema? México, los chayoteros, durante mucho tiempo el Infonavit se dedicó mendigos corruptos a construir viviendas alejadas de los centros de población, en donde los trabajadores pusieron créditos en esas viviendas y en primer lugar hubo muchísimo fraude, muchísimo. Viviendas que se vendieron 5 veces, todo lo que ha mencionado aquí el director del Infonavit. Segundo, muchos de ellos dejaron de habitar esas viviendas porque quedaban lejos del lugar de trabajo, hacían 3 horas para llegar a su trabajo y decidieron pues salirse de esas viviendas, no las rentaron. Entonces primero pues tiene que resolverse el problema de si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit para que no la siga pagando. Y resolver el problema pues de lo que pagó y que no habitó en ese sentido, es decir, no continuar con ningún fraude o con alguna afectación a las y los trabajadores. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o a un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, o sencillamente cerrar los ojos y decir, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada. La cantidad de dinero que se gastó en despachos para recuperar esas viviendas que no fueron recuperadas es de miles de millones de pesos. O sea, ya se probaron varias rutas. Entonces lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas, que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver. Entonces está en ese ámbito algunas de las propuestas que hizo Octavio, pero repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni pues aquellos créditos que está pagando un trabajador, ¿verdad? Octavio Romero nos comentaba que la gente que está ocupando y que ocupó indebidamente las viviendas podría tenerle beneficio de un esquema de pago para quedarse con la vivienda. Sí, pero primero tendría que verse, por eso está haciendo un censo, el tipo de vivienda, si le pertenece a alguien, si alguien, por ejemplo, a lo mejor alguien sigue pagando por esa vivienda, si no está pagando por esa vivienda. Una vez que se tenga claro, son cerca de 800,000 viviendas, imagínense. Pues es algo impresionante. Nosotros tenemos un plan para hacer 1,100,000 viviendas en el sexenio y hay 800,000 viviendas construidas que la gran mayoría no están ocupadas por quien tuvo su crédito, de plano no hubo ni crédito y se construyeron. Entonces tenemos que clarificar esa situación, no podemos cerrar los ojos y decir no pasa nada. Entonces, en el marco de la ley del respeto a la propiedad y de lo que tiene que ver con los créditos de los trabajadores, poder resolver qué vamos a hacer con esas viviendas. Ese es el marco en el que se está pues planteando una variedad de soluciones que permitan resolver el problema. También sería injusto, por ejemplo, que se le diera a una persona sin servicios, porque hay muchas de ellas que no tienen servicios. Entonces tenemos que resolver también el problema de los servicios en esos lugares o del transporte en esos lugares. Pero no, lo que no podemos hacer es decir no pasa nada. También se habló de que no iba a haber desalojos, que se mantiene esa política. Sí, porque ya se probó eso y eso no funcionó. En realidad fueron fraudes y fraudes relacionados con estos despachos. Y por supuesto, en todo caso, tiene que definir un juez si alguien ocupa ilegalmente una vivienda. Si un juez determina que está ilegalmente ocupada, pues tiene que proceder la autoridad. Pero nosotros, como Infonavit, ¿para qué probamos todo lo que ya se probó, que se gastaron miles de millones de pesos y que no funcionó? Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas, de lotes que hoy pues no están ocupados o están ocupados por personas que no compraron estas viviendas, pero siempre resolviendo pues el problema de la propiedad,
de si hay un crédito de por medio. Por eso es el censo, es muy importante. Ok, muchísimas gracias por esas respuestas. Y en otro tema, antes de que usted partiera de viaje, ya se había publicado en Puebla, en el Diario Oficial de Puebla, una ley, bueno, un artículo en el Código Penal del Estado, tipificando el delito del ciberacoso. Se levantó también muchísima polémica en este tema porque se ve como un intento de censura. Ayer lo platicábamos con la secretaria de Gobernación y nos decía que por parte del gobierno federal no se considera ningún tipo de censura. Sin embargo, esta polémica que se levantó, no sé si tenga algún comentario. Ya no hubo chance de preguntar la semana pasada que se publicó este artículo, por eso lo pregunto ahora, presidente. Creo que ya el gobernador ya abrió un parlamento para discutirlo, ¿no? Nosotros estamos en contra de la censura. Pero lo abrió no para tratar de modificarlo o eventualmente haya propuestas para modificar, sino para que la gente simplemente lo conozca, porque parece que no tiene intención de modificarlo, presidente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura, pues. Ok, gracias. Y por último, rapidísimo, en la ciudad de Tepic hace años se construyó un complejo que se llama Ciudad de las Artes. Ahí se presentaban no solamente con frecuencia actividades artísticas, sino también un festival dedicado a Amado Nervo. Ya se estaba convirtiendo en una tradición. Lo comenté el otro día. Y ya se está demoliendo, presidenta. Sí, tiene que haber un diálogo ahí con la comunidad. Ahí le voy a encargar a la secretaria de Gobernación, porque siempre que hay diálogo se puede resolver se pueden resolver las dos cosas. Entonces yo creo que si hay diálogo es factible resolver. Gracias. Bueno, vamos acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle, en esta cumbre a la que fue invitada por el primer ministro de Canadá, hubieron 3 figuras muy importantes femeninas con posturas políticas muy diferentes, pero no por ello una menos importante que otra. Preguntarle ¿qué significa que 3 mujeres participen en este foro mundial tan importante? Pues al revés, debería de haber más mujeres, ¿no? solo 3. La primera ministra, ¿no?, de Italia, Meloni, que por cierto me tocó sentarme junto a ella en la cumbre, y la responsable de la Unión Europea, ¿no? La presidenta se llama, de la Unión Europea. Entonces, pues qué bueno que hay 3 mujeres. Y siempre pues hay posiciones distintas, ¿no? Hay que decirlo. Pero qué bueno que por lo menos había 3 mujeres. Claro, se espera la participación de más mujeres, pero además preguntarle, en estas pláticas que puedo tener con líderes mundiales, preguntarle qué le decían acerca o cómo ven a México en un tema económico, preguntar si se trató algo. Pues todos ven a México muy bien. Hubo muchas reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país, de todos. O sea, no hubo, todos hablaron muy bien de México. Entonces realmente algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, en todo el mundo. Somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos. Cuando uno está orgulloso de su patria, de su pueblo, pues se transmite al mundo entero. Claro, además preguntarle
el discurso, ayer a medios de comunicación ofreció un pequeño mensaje a su regreso al país. Decía que había hablado acerca de los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos. Preguntarle si nos puede contar un poco más de qué fue lo que se habló o pues, a qué se refería. Esencialmente en mi discurso lo que dije es, hay mexicanos que viven en Estados Unidos que lo que merecen es respeto, reconocimiento, pagan impuestos, trabajan, son personas de esfuerzo en todos los sectores, y lo que merecen es reconocimiento, no discriminación. ¿Y hubo alguna acompañamiento de algún líder o alguna reflexión que le hicieron Miren, son eventos donde cada quien lleva preparado un discurso, la verdad. Y ya después de las cumbres es cuando, en todo caso, viene una reflexión sobre la cumbre. Bien, finalmente preguntarle en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos. Preguntar si específicamente se acordó. Sí, hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país? Más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. O sea, porque ya traemos... India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo. Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces es hoy pues uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces nosotros ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México, y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero es la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente. Vino el secretario de Hacienda para poder establecer las áreas de complementariedad en nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, pues es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país. Presidenta, preguntarle una cosa más. En el G7, durante este foro, se discutieron también conflictos internacionales que hay en el mundo. Preguntarle si hay algún riesgo para el mercado petrolero y si hay algún impacto que eso pueda ocasionar en la economía mundial o de México. Bueno, ha subido el precio del petróleo por
pues la guerra en la que se encuentran hoy Irán e Israel, y pues si se agudiza puede seguir creciendo el precio del petróleo. Nosotros hemos aumentado mucho el abastecimiento propio de petróleo. Dos Bocas está funcionando ya casi al 100%, ya están los 2 trenes en operación, que es algo muy importante. Entonces, en términos de producción de gasolina, de diésel, ya dependemos poco del exterior. Por supuesto que los precios internacionales, bajo el mecanismo que nosotros tenemos, para que no aumente el precio de la gasolina, tendríamos que entrar al subsidio del IEPS, porque no queremos afectar la economía de las familias. Y hay un mecanismo establecido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que particularmente cuando cuando inició la guerra en Ucrania, entró este mecanismo en función. Pero ya está identificado. Pero bueno, como decimos, hacemos votos por la paz, porque este conflicto no escale. Ahora sí, la última pregunta. Nada más saber si va a seguir participando en estos foros internacionales que posicionen a México. Pues por ahora no tenemos pensado asistir a ningún otro este año. Nos tenemos que concentrar en el país en muchos temas. Obviamente en los proyectos prioritarios que tenemos en puerta, y también en el fortalecimiento económico del país, en llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y que pues sigamos con el Plan México, que hay que dedicarle tiempo para que pues no haya esta incertidumbre que normalmente se genera en estas circunstancias. No la vive, esta incertidumbre de la que se habla, pues no la vive México, la vive el mundo entero, por las tarifas que ha decidido poner el presidente Trump y por el conflicto en Medio Oriente y también entre Ucrania y Rusia, que aún no se resuelve. Entonces todo eso pues genera incertidumbres, y nosotros lo que tenemos es que garantizar el desarrollo y la estabilidad económica del país. Gracias, no me presenté. Aurora Castillejos del SPR. Gracias. Sí. A ver, vamos allá atrás y luego para acá. Pedrero. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero de los Luego para Reporteros acá. MX. Este es el tercer evento internacional al que asisten en el continente, y de hecho ya le tocó las 3 áreas geográficas: Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Preguntarle si estos 3 eventos internacionales, estas 3 cumbres entre países, le ha dado una perspectiva de México desde afuera, desde el extranjero, como ven los países. Ahorita nos contó de esta última cumbre, pero valdría la pena retomar. En todas, desde el primer G20 o del G20, primera cumbre que me tocó asistir en el G20, pues ahí el gran tema, porque teníamos unos días de haber entrado al gobierno, además de lo que significa la transformación que está viviendo México, pues es que México tenga una mujer presidenta. Eso es algo que reconoce todo el mundo, y particularmente en las 3 cumbres en las que hemos estado. Pero sobre todo el reconocimiento también pues del apoyo popular que tiene nuestro gobierno, y de pues el modelo de desarrollo por el que ha optado el pueblo de México. Entonces hay un reconocimiento muy importante hacia México, y también es importante escuchar pues no solamente la opinión que tienen de México, sino lo que está viviendo cada uno de los países y en qué están poniendo sus esfuerzos para también pues México, como una economía abierta, pues tiene que estar atento a todo ello. Ahora, en estos eventos internacionales usted ha optado por una vía de transporte que es atípica entre jefes de Estado y jefas de Estado, que por cierto se le ha criticado inmensamente por lo mismo, el uso de los aviones comerciales. Y miren, si me fuera en avión de la defensa, me criticaría. Si me fuera en avión de marina, me criticarían. sí. Si voy en avión comercial, me critican. Si ando en un carrito en la ciudad, me critican. Si ando en camioneta en el país, me critican. Entonces digo, quien no está de acuerdo va a utilizar cualquier argumento para criticar. Yo creo que hay una parte importante de viajar en vuelos comerciales. Uno se aísla cuando vuela
en vuelos de la defensa. Los uso y uso vuelos de la Marina muchas veces cuando voy a transportarme en el país y que no hay vuelos comerciales o que quiero recorrer 3 estados en un fin de semana, porque salimos siempre viernes, sábado y domingo, por lo menos, pues a veces no hay el vuelo comercial que nos permita llegar a los 3 estados y tomamos el vuelo de la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Marina, dependiendo, que son muy buenos pilotos y los aviones también están en excelentes condiciones. Pero viajar en vuelo comercial da una idea también de la recepción que tiene la ciudadanía frente a uno. Aunque es un sector el que vuela en el país, la gran mayoría del pueblo de México no tiene acceso a volar en avión. Entonces también es importante pues esta comunicación con la gente, y la verdad hasta ahora pues ha sido muy buena recepción de todos los mexicanos, incluso extranjeros que nos reconocen. Solo para tenerlo claro en el radar, ¿no se habló de una tentativa futura reunión con el presidente Trump? Hasta ahora no. Él, repito, me dijo, ¿por qué no pasa por Washington? Regresando, le dije, pues no podemos en este momento. Se dará esta reunión, vamos a ver el mejor momento. Pues lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y al revés, ¿sería invitado a México, a Palacio Nacional? Pues podría ser, pero vamos primero llegando a este acuerdo, que es lo que todo México y la gran parte de Estados Unidos también desea, y el mundo entero, que se logren acuerdos en este sentido, en el marco de lo que el presidente Trump ha hablado en la parte comercial, ¿no? Y a nosotros pues nos interesa, a ambos países nos interesa el tema de seguridad. Nosotros siempre hemos puesto como condición el respeto mutuo y el respeto a nuestra soberanía, pero hay muchas áreas donde se puede coordinar esfuerzos. El tema de inmigración, a ellos les interesa obviamente disminuir el paso hacia su frontera, que es algo que se ha logrado, y a nosotros nos interesa mucho el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos también, y el tema de comercio, que es fundamental para pues dar certidumbre de largo plazo. Para finalizar, Presidenta, en Reporteros MX hemos hecho un seguimiento de estas protestas que se han dado en Los Ángeles, California, y en algunas fotografías que incluso fueron retomadas por el gobierno del presidente Trump a través de las cuentas del Homeland Security, se ve pues esta fotografía donde hay un protestante con máscaras de la muerte de Misfits sosteniendo la bandera mexicana, y en una de estas patrullas destrozadas está escrito una leyenda, obviamente vandalizada por aquellos protestantes, que dice Ébola 3. Julius Evola fue un pensador italiano fascista, politólogo fascista, que fue muy amigo de Benito Mussolini y que actualmente dentro del debate público de los Estados Unidos es recurrentemente utilizado por el MAGA, el Make America Great Again. De manera que pues parecería contradictorio que los mexicanos por alguna razón escribieran en estas patrullas, o como lo quiere dar a entender los medios de comunicación en Estados Unidos, que son mexicanos escribiendo el nombre de pensadores italianos. Como que no suena muy de nuestros connacionales. Un estudio muy interesante que hicieron. Yo lo dije 2 veces, es una provocación. O sea, no es... uno siente orgullo cuando ve la bandera izarse frente a una injusticia, pero no es, primero, la violencia no es la forma. Entonces nosotros no podemos caer en ninguna provocación, no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera. Eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente. Entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes. Enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta, que además, pues ahora sí que tiene toda la facha de provocación, más con lo que mencionas. Se parece un montaje para hacer mal, ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas. Entonces, por eso nosotros también en nuestro país tenemos que ser muy responsables
hay libertad, nadie va a poner censura, pero sí pensar muy bien qué promovemos y qué no. Y me parece que es responsable decir, la violencia no, actos violentos no. No, de este tema en particular no. Sí hablé de la importancia que debe haber del reconocimiento a los mexicanos que trabajan honestamente en los Estados Unidos. Ahorita que mencionó la palabra montaje, Carlos Loret estuvo... sí viene en el detector del día de hoy. Sí, adicionalmente le hizo una entrevista a la alcaldesa de Los Ángeles, no sé si tuvo oportunidad de verla, sí. Y ella misma reconoce que es una provocación de Kristi Noem de adjudicarle las protestas en California. No sé si primero, pues, ya hablamos de eso en su momento, es falso eso que se pretendió hacer y que aquí la derecha casi fueron los promotores de eso. Conocí a la alcaldesa de Los Ángeles cuando fui a Los Ángeles, ¿se acuerdan que fui a Los Ángeles? Antes de que iniciara la campaña, cuando andábamos, pues no sé si ya había iniciado lo de la encuesta de Morena o fue antes, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fuimos, o en la intercampaña tal vez, fuimos a Los Ángeles, ahí en el auditorio $1 Million. Y allí tuve oportunidad de conocerla, es una mujer muy progresista, digamos, y pues yo había sido jefa de gobierno, había mucha comunicación con la ciudad de Los Ángeles y hubo oportunidad de conocerla. Ella se refiere a eso en la conversación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos acá y luego...